Ok, padre. Bueno, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto estar aquí otra vez con el padre Octavio, que vamos a seguir platicando sobre el libro del Apocalipsis, los mensajes que él contiene, y si alguien tiene alguna duda, comentario, aclaración, ahorita no tenemos ninguna como guardada, pero si alguien tiene alguna duda sobre algo de lo que ya vimos, o alguna duda que vaya saliendo conforme el padre nos vaya platicando, nos lo puede mandar por Facebook y con mucho gusto se lo hacemos llegar al padre. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Bien, gracias. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Con gusto para continuar y casi ir concluyendo nuestros comentarios sobre el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Padre. Muy bien. Eh, Entonces empiezo, ¿verdad? Me claro parece. que sí, padre. Bueno, muy bien. La vez pasada nosotros habíamos pasado ya los capítulos 12 y 13 del libro del Apocalipsis, que para mucha gente es todo el libro del Apocalipsis, o sea, como que se redujera a eso, ¿sí? Es donde se habla de la serpiente o dragón. El dragón es una serpiente, pero mítica o mitológica, ¿verdad? Que representa como el poder supremo del mal. Lo decíamos hace 8 días, el libro del Apocalipsis como que a veces hace parodias del Imperio Romano, del perseguidor. En este caso, entonces, el Imperio Romano aparece como superpoderoso y el emperador quería que le rindieran culto divino. Y esa es precisamente la razón por la cual martirizaban a los cristianos, porque no aceptaban eso, solamente adoraban a Dios, Jesucristo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro del Apocalipsis hace una parodia. Y en los capítulos 12 y 13 es donde describe el poder y la atracción, vamos a decir así, del perseguidor, ¿sí? Entonces, primero. Segundo, ahí en estos dos capítulos es donde más claramente aparece algo que es clásico en la literatura apocalíptica, ¿no? Y también en el pensamiento antiguo, que es que cuando dos reinos entraban en guerra, era el dios de este reino contra el dios de este. Y el pueblo que ganaba indicaba que el dios de este pueblo había vencido al dios del otro pueblo, ¿sí? Esto fue crítico para los israelitas en el exilio. O sea, cuando Babilonia, el rey de Babilonia, conquista Judá y los deporta a Babilonia, los judíos entran en una tremenda crisis de fe. O sea, dicen, ¿acaso el Dios de Babilonia es más fuerte que Yahvé? Sí. Ahí es donde se escribe el primer capítulo del Génesis, ¿no? El segundo y tercero capítulo del Génesis son anteriores cronológicamente. Entonces, ¿cuál es la maduración en la fe de los judíos? Ellos dicen, no solamente no es cierto que Marduk, el rey, el dios de Babilonia, sea más fuerte que Yahvé, sino que el dios de Babilonia ni siquiera existe. Y eso lo dicen precisamente en esa narración de la creación donde dice que Dios creó el sol, Dios creó la luna, Dios creó esto, Dios, o sea, todas esas cosas que los antiguos divinizaban o los convertían en dioses, el capítulo primero del Génesis los desmitiza, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, existió anteriormente esa idea de que lo que pasaba en la tierra tenía como una réplica en el cielo, y sobre todo si había una batalla. Entonces, en esta persecución del Imperio Romano, digamos que el, el dios del Imperio Romano pues es el mal, el poder del mal. Llámese acusador, Satanás, diablo, Lucifer. Sí, tiene muchos nombres, ¿verdad? Y ya lo comentamos un poco la vez pasada, ¿verdad? Que es muy difícil que nosotros digamos es así y así y así. Lo que dice la Iglesia y que me parece sumamente razonable, dado que nosotros tratamos de hablar de cosas del más allá
con conceptos del más acá, ¿verdad? Entonces, existe la realidad demoníaca, es decir, la seducción, ¿sí? La seducción a ir a otro Dios, vamos a decir así, ¿sí? La seducción. Por eso Jesús, decíamos, llama a Satanás a Pedro, cuando Pedro trata de seducirlo, de inducirlo a que no vaya a la cruz y cosas por el estilo. Entonces, hay esa visión. Entonces, está la batalla entre la representación celestial del Imperio Romano, que es la serpiente, y luego después la primera bestia y la segunda bestia. Y decíamos que es una parodia de la Trinidad. Y más o menos se va viendo cómo la serpiente es una parodia de Dios Padre, la primera bestia es una parodia de Jesucristo y la segunda bestia es una parodia del Espíritu Santo, ¿no? Si vamos viendo qué es lo que hace cada bestia, ¿verdad? Y bueno, la bestia tiene la 666, que es el emperador perseguidor, ¿no? Los dos más significativos fueron Nerón y Domiciano, ¿verdad? Entonces lo comentamos todo esto hace 8 días. Son capítulo 12 y capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde aparece toda esta lucha y también pues tantos mártires, ¿no? Y bueno, toda esa guerra. Habíamos ya entrado a los capítulos 14 en adelante, en la cual, digamos que de diferentes formas se habla ya del juicio de Dios, ¿sí? Es decir, Dios que vence a la bestia, vence a la serpiente y a las dos bestias, ¿sí? Y pronuncia su juicio, ¿sí? Se dice, ya está lista la hoz para la siega, ¿sí? Para cortar, ¿sí? Y definitivamente establecer las cosas como lo vamos a comentar el día de hoy, ¿verdad? Que es sumamente bello, vamos a decir así, lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, incluso bueno, esa es una cosa. La otra cosa que quisiera subrayar, ahora que ya vamos hacia el final del libro del Apocalipsis, decíamos que a partir del capítulo 4 empieza esta narración. Entonces aparece la corte celestial, ya lo comentamos brevemente, el Cordero Pascual como alguien privilegiado, un libro sellado con 7 sellos, y ahí está el sentido de la historia, ahí está la explicación de lo que sucede. ¿Y quién puede abrir eso? Pues el Cordero nada más, ¿verdad? Y se empiezan a quitar los sellos, y luego el último sello tiene 7 trompetas, etcétera, ¿verdad? 7 copas. Y parece ser, como ya lo comentamos en su momento, que el libro del Apocalipsis no fue escrito en una sola vez, sino que parte acá, parte allá, ¿sí? Por eso es que las plagas se repiten varias veces, ¿sí? Se repiten antes de los capítulos 12 y 13, o sea, es decir, los jinetes del Apocalipsis, las trompas, etc. Y luego se repiten después otra vez, ¿verdad? En los capítulos después del 12 y 13. Se habla incluso, lo comentamos en el capítulo 14, versículo 15, del Cántico de Moisés. No añado más cosas, ya lo hemos comentado, pero creo que es con estas dos cosas, las plagas, Moisés, el Cordero, ¿no? Es muy claro que se está descubriendo el sentido de la historia, el sentido de la persecución, a la luz de la Pascua antigua, ¿sí? A la luz de Moisés, la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo, las plagas y todo ese asuntito, ¿verdad? Está usando esa categoría, igual que Jesús en la última cena usó esa categoría, ¿sí? Es decir, es el cordero que es sacrificado y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, el capítulo 14 vuelve otra vez a hablar muy rápidamente de la corte celestial, el que está sentado en el trono, etcétera, ¿sí? Y los ángeles que anuncian el juicio. Se escucha el cántico de Moisés, o sea, habla de Moisés, vuelve a hablar de plagas otra vez en el capítulo 14, ¿verdad? Entonces, es muy claro que está hablando, como lo decía hace un momento, en clave, vamos a decir así, pascual, ¿verdad? Bueno, el capítulo 15 también sigue
anunciando plagas, ¿verdad? Que consuman, entre comillas, el furor de Dios, ¿verdad? Y se habla otra vez del cántico de Moisés, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 3. Jesús como el nuevo Moisés y definitivo Moisés, ¿verdad? Del Cordero, ¿sí? El capítulo 16 nuevamente habla de plagas, ¿verdad? Después, capítulo 17 habla del castigo, ¿no? Del castigo a la gran ramera, decíamos, ¿sí? Babilonia. Y volvemos a repetir otra vez que Babilonia está representando a el Imperio Romano. Igualmente, decíamos que la ramera o la lujuria, o no sé, está representando la idolatría. Es algo así como si una mujer traicionara a su marido y entonces digamos que es lujuriosa o no sé, ¿sí? Acá es traicionar el amor de Dios, ¿sí? Por otros dioses. Por eso es por lo que la prostitución, la gran prostituta que es Babilonia, representa la idolatría. Comentábamos que esto también se encuentra en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, Oseas, perdón. También podríamos añadir Zacarías, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, sale un ángel y anuncia el juicio de Dios. Ha llegado el juicio de Dios, ¿sí? Bueno, capítulo 18 anuncia la caída de Babilonia, que naturalmente la caída de Roma, ¿sí? Y las lamentaciones de Babilonia. Los cantos, se empiezan a oír los cantos triunfales otra vez. Vuelven a aparecer los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ¿no? Y por ahí el capítulo 19, versículo 9, dice: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, ¿no? Por aquí más o menos nosotros creo que nos quedamos, ¿no? Y simplemente quisiera señalar que entonces, después de toda esta sangrienta lucha, ¿verdad? Ese sangriento combate entre Dios y la bestia, ¿verdad? Triunfa Dios, ¿no? Y llegan los invitados al banquete de bodas. El banquete de bodas, lo sabemos en la Biblia, es una imagen privilegiada del reino de los cielos, ¿sí? El matrimonio, vamos a decir así. De hecho, después, allá, por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando habla del proceso espiritual, dice que la llegada, la plenitud de la vida espiritual es el matrimonio espiritual. ¿Qué simboliza el matrimonio o el banquete de bodas? Simboliza la unión en el amor de dos personas al grado de ser una sola cosa, dice el Evangelio. San Juan de la Cruz dice eso. Dice: cuando una persona ya hizo el proceso, se purificó en su mente, se purificó en su memoria, se purificó en su voluntad, se purificó en sus emociones, fue dejando todo aquello que le impide amar, ¿sí? Y logra llegar a una situación en la que no sabe hacer otra cosa que amar, ¿sí? A eso le llama matrimonio espiritual, porque Dios es amor, entonces está fusionado, ¿sí? El creyente con Dios al estilo de la unidad de marido y mujer, ¿sí? En el amor, ¿sí? Entonces, aquí en el libro del Apocalipsis se habla de eso, o sea, dice: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Equivale a decir que todos aquellos que aguantaron la persecución, que se mantuvieron fieles aún a pesar de la persecución, son quienes realmente amaban a Dios, y Dios es amor, amaban al amor. Así es de que significa eso por ahí. Después hay 2 combates escatológicos. Combate escatológico es la palabra rara por ahí, ¿sí? 2 combates finales y celestiales, ¿sí? 2 combates, ¿sí? Entonces, en el primer combate, entonces sale otra vez un caballo blanco. Volvemos a recordar otra vez que los colores son simbólicos. El blanco es la vestidura de quien está en el cielo, o la vestidura de quien triunfa, ¿verdad?
¿sí? Y es el que va en el caballo blanco, digamos, es el que va a juzgar a las naciones, ¿sí? Y lleva un manto empapado de sangre. Seguramente lo más probable es que esté manifestando una victoria sangrienta, ¿sí? Es decir, Dios venció, pero el combate fue duro, ¿sí? Y el que gana, gana sangrado de alguna manera, ¿sí? Me viene siempre las peleas de box donde a veces los combates son muy sangrientos y el que gana está feliz y todo sangrado, hasta fracturado la nariz y todo el asunto, ¿sí? Bueno, pues es una imagen muy pobrecita, pues la del box, ¿verdad? Pero más o menos sería algo así. Contaba en diversas ocasiones que que el apocalipsis es para todos los tiempos, con y sin pandemia, con y sin vacunas, con y sin guerras, porque nosotros, dentro de nosotros, muy frecuentemente, sufrimos combates espirituales, es decir, y a veces son muy duros, ¿no? Pero si salimos triunfantes, vamos a salir medio ensangrentados, ¿verdad? Pero felices. ¿Sí? Algo así más o menos sería. Dios nunca, de los nunca, nos dijo que la vida iba a ser fácil. Nunca. ¿Mm? Dios nos dijo que la vida iba a ser muy bella, pero no fácil, ¿no? Y entonces, esta es una imagen muy interesante, ¿verdad? Es decir, va con el manto empapado en sangre, ¿sí? Los ejércitos del cielo, o sea, son los ángeles y los mártires vestidos de lino blanco. El lino es la tela del sacerdocio, ¿sí? De hecho, bueno, ahora ya no se usa, pero hasta antes del Concilio Vaticano II, por ejemplo, todas las albas de los sacerdotes eran de lino. Sería la vestidura sacerdotal, ¿no? Y eso en la Biblia es muy claro, ¿sí? Entonces, los mártires, igual que sucede con todos los cristianos, que con el bautismo son constituidos también sacerdotes, ¿no? Profetas y reyes, pero sacerdotes, ¿no? El sacerdocio común de los fieles, ¿sí? Entonces, la vestidura de lino blanco significa eso, ¿no? Y entonces viene alguien con la espada afilada, ¿verdad? Que es el signo del juicio, vamos a decir así, ¿sí? Bueno, y lleva escrito que es el Señor de señores, ¿eh? En el capítulo 19, versículo 16, ¿sí? Un poquito más adelante, en el capítulo 19, versículo 19, dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército, ¿no? Sí, pero la bestia fue capturada, ¿no? Y todos arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Este texto, ya la comentaba anteriormente sin quizá referirme al texto directo, hizo que mucha gente tomara al pie de la letra esto y pensara que el azufre, que es una sustancia química, era del diablo, ¿verdad? Y yo me acuerdo aún de pequeño, muchas personas que dicen, huele a azufre, aquí debe andar el diablo, ¿sí? Bueno, volvemos otra vez a recordar que la palabra de Dios nos va a hablar según la simbología del tiempo en el que el escrito se realiza. Al final, no sé, hoy seguramente no alcanzaremos, pero no sé si la próxima vez será la última del Apocalipsis, ya veremos si después hay otras, pues, pero sería esta o dos más, ¿no? Naturalmente que tendremos que hacer una conclusión, ¿verdad? Y una visión general y sobre todo una aplicación a esto, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo el autor sagrado, o sea, el ser humano al que Dios, entre comillas, usa para hablar, ¿sí? También entra él, ¿no? Entra su cosmovisión, su lenguaje, su cultura, sus creencias, ¿sí? Y es una labor de nosotros que estamos muchos siglos después, entender eso y de esa manera poder eh, entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Después habla ahí en el capítulo 20, versículo 6,
de un reino de 1000 años. Quienes crean que son 1000 exactamente, pues no sabríamos cuándo, pero se sabe que cuando llegó el año 1000, hace más de 1000 años, ojo, la gente pensaba que era el fin del mundo, peor que nosotros. ¿Por qué? Pues porque el reino de 1000 años, ¿verdad? Ya sabemos que el número 1000 significa muchos, muchos, también para nosotros. Lo comentábamos en algún momento. Si le digo a una persona, ya te dije 1000 veces que no, ¿verdad? Pues yo creo que ya cuando iría yo en la 328, ya, ¿verdad? O sea, como que 1000, pues luego 1000, le habría dicho unas 5 veces o 4 o 7, ¿verdad? Te dije 1000 veces, ¿no? Entonces, nosotros mismos, y eso que estamos en la era científica, ¿verdad? Usamos los números también en forma simbólica, bueno, y también aquí es un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo definido, ¿no? Y luego viene entonces el segundo combate escatológico, ¿sí? El combate definitivo, ¿sí? En el capítulo 20, versículo 7, dice, cuando terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones. Quienes toman al pie de la letra esto han de pensar que los primeros 1000 años Satanás no tentó a nadie, ¿verdad? Y cada cosa que pasaba, qué tremendo. Entonces, claro que no, o sea, es un tiempo determinado, ¿sí? Y que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Dice, será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Og y a Magog. ¿Y quiénes son Og y Magog? Lo dice ahí clarito, ahí en la Biblia, ¿sí? En el capítulo 20. Magog es uno de los descendientes de Noé. ¿Qué les parece? Noé, el del arca de Noé. Entonces, una vez más, volvemos a repetir otra vez que los personajes que aparecen, etcétera, son simbólicos y al autor bíblico no le interesan mucho las matemáticas. O sea, no es que le interese mucho la lógica matemática, le interesa el mensaje, ¿sí? Y entonces usa personajes que para el tiempo siglo I son significativos, ¿verdad? Pues ya sabemos que Magog, perdón, es hijo de Jafet, y es nieto de Noé, en pocas palabras, ¿sí? Porque Noé tuvo entre su hijos a un tal Jafet, y entre los hijos de Jafet está Magog, un nieto de Noé, ¿sí? Allá por el capítulo 20, versículo 10, dice, el diablo seductor fue arrojado al lago de fuego y azufre. Ahora ya es fuego y azufre otra vez, ¿sí? ¿Por qué el azufre? Ustedes se recordarán de una narración que es prehistórica, o sea, no sabemos, ¿sí? De Sodoma y Gomorra. Se dice que Dios los castigó haciendo caer azufre del cielo. ¿Por qué? Porque se supondría, es lo que nosotros podemos entender, se supondría que el mar muerto sería lo que quedó de la lluvia de azufre, porque es agua súper azufrosa, el mar muerto. Que está junto al Mar Negro. Algunos dicen que el Mar Negro está de negro porque el Mar Muerto está muerto. No, esa es una broma, no se preocupen. Entonces, hay un tipo de literatura o de lectura que hace, que se llama etiológica y es muy frecuente en la Biblia, ¿sí? Es decir, se ve una realidad y se hace una construcción metafórica de por qué están así las cosas. Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué está ese mar muerto lleno de azufre? Ah, pues porque Dios castigó a un par de ciudades haciendo llover azufre. Esto es muy de la gente sencilla y muy de antes. Una persona me comentaba que aquí en México ya sabemos que está la Virgen de Talpa, un pueblo que se llama Talpa, y hay muchas peregrinaciones a Talpa, ¿no? La Virgen de Talpa, y que en el camino hay una serie de rocas como una fila,
Y las personas empezaron a decir que era una peregrinación que iba a la Virgen de Talpa, se arrepintió y la Virgen los castigó convirtiéndolos en piedra, y por eso está eso así, ¿sí? Eso se llama etiología, ¿sí? Eso, sí. Claro que uno dice, ni que la Virgen fuera tan cruel, ¿verdad? O sea, ya ni uno lo haría, pues, o sea, nomás porque no vinieron a rendirme culto los hago piedras, pues, claro que no. Pero es una clásica etiología, ¿no? Bíblica. Entonces, el azufre significa eso. Bueno, entonces es símbolo de que es derrotada completamente la bestia y el falso profeta, ¿no? Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este texto, en un libro súper simbólico, es el que hizo que se hicieran esas representaciones del infierno sumamente terrenas, ¿verdad? Sí, porque pues a un alma que le hace el fuego, pues nada, pues es alma, ¿sí? Entonces, el castigo con fuego, pues es para esta vida, para la vida eterna no. Y bueno, toda una situación, toda una comprensión de lo que sería el más allá, es obra de la teología, sabiendo que se trata de un lenguaje simbólico, ¿verdad? Espero no descuadrar a la gente, ¿verdad? Es decir, que digan, ¿y ahora qué está diciendo verdad? Estamos tratando de entender el mensaje del Apocalipsis y esta es la manera de hablar, ¿verdad? Y ya veremos si hay alguna reacción por allí, ¿verdad? El capítulo 21 ya empieza a hablar de la Jerusalén futura. El capítulo 21 y 22, ¿verdad? Que son prácticamente los últimos capítulos de la Biblia, ¿sí? Y son los que nos van a interesar ahora, ¿sí? Son 21 y 22 los últimos. ¿Qué es lo que describen estos dos últimos capítulos? Pues, a ver qué decir. La nueva condición de los creyentes, vamos a decir así, la nueva condición, ¿sí? El capítulo 21 empieza diciendo, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Así como Babilonia representa Roma, etc. Jerusalén, que es una ciudad, representa a la iglesia. ¿Sí? La nueva Jerusalén. Entonces, la antigua Jerusalén, o la Jerusalén actual, la ciudad de Jerusalén, era la capital de Judea. Vamos a decir así, Jerusalén es la capital del antiguo pueblo de Dios. Ahora se va a hablar del nuevo pueblo de Dios, entonces se usa Jerusalén. O sea, ven ustedes que está lleno de símbolos, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces dice que vio un cielo nuevo y una nueva tierra. Ya no existe lo viejo, ¿sí? A ver, aquí, este es el punto, me parece a mí, más importante del mensaje del libro del Apocalipsis, ¿sí? Y es, a ver cómo lo podríamos decir, es la imagen del hombre nuevo en la Biblia. Aquí trataría, a ver, de señalar esto de la forma más experiencial para nosotros. A ver, a veces nos parece que el mundo está cerrado, que todo es una desgracia, que no hay salida. Y luego de repente entendemos las cosas de otro modo, sabemos qué hacer y todo parece luminoso, ¿sí? De ahí en adelante, nuestra experiencia es nueva. La otra experiencia ya no existe, ¿sí? Este es el mensaje principal. Bueno, voy a decir alguna cosita por aquí, tratando de seleccionar quizá algún
algún texto. En el capítulo 21, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo, describe que estas palabras son ciertas y verdaderas, y añadió, ya está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor, etcétera, etcétera. Luego habla de la Nueva Jerusalén. Se acercó a mí uno de los 7 ángeles, de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo, ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande o muy elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta de la gloria de Dios. Esto, de veras, yo ahorita me río un poquito, pero cuando era muy joven todavía, no había estudiado teología y me cayó una de esas revistitas, ¿verdad? Esas así dramáticas. Y que dicen, y hablando de extraterrestres, ¿verdad? Y en el Apocalipsis dice que bajó del cielo, era una nave, un ovni. ¿Sí? Bueno, después de que uno conoce la historia, el lenguaje, la simbología de la Pascua, el Cordero y todo el asunto, pues uno se ríe de ese tipo de interpretaciones. Y aquí, si alguien de quienes nos escuchan por primera vez escuchó esto y fue bombardeado por ese tipo de interpretaciones completamente fuera de contexto, pues ojalá que esto ya se quite para siempre, ¿verdad? Y bueno, y es una Jerusalén con piedras preciosas y todo ese asuntito. Bueno, no me detengo mucho, no lo leo. Es grandiosa. Tiene una estructura perfecta, es cuadrada, ¿verdad? Etcétera. Uno dice cuadrada, pues qué aburrido, ¿no? Porque nosotros lo pensamos así como a ver cómo se ve. En cambio, ya lo comentamos, en el Apocalipsis, todo es simbólico. Entonces, el hecho de que tenga la misma distancia de los 4 lados, etcétera, es una figura perfecta, ¿sí? Las murallas altísimas, ¿sí? Es decir, súper protegidas, ¿sí? Con 12 puertas. Y en las bases de las puertas, los nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué más queremos? ¿Sí? Es la iglesia, o sea, es el nuevo pueblo de Dios que parte de los apóstoles, ¿sí? Bueno, del texto que leí, ¿verdad? Que dice, yo soy el alfa y el omega, quien tenga sed beberá siempre y cosas por el estilo. Estas son cosas que nos dicen mucho en nuestra vida personal, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que si no tienen a alguien que los divierta, se aburren. O sea, parecería que no llevan nada adentro. Y hay personas que aunque los confinen o lo que sea, llevan muchas cosas adentro. Esa es la fuente de agua viva, ¿sí? Que nos promete el Señor en el Apocalipsis. Si nosotros de veras fuimos destruidos en nuestra condición vieja, el famoso hombre viejo, ¿sí? Y participamos ya de esa nueva creación, ¿sí? Nueva mentalidad, etcétera, etcétera, que es una de las cositas que la próxima semana insistiré, porque decíamos que nuestra intención es ver qué me dice a mí la palabra de Dios en este libro concreto, ¿verdad? Me está anunciando una Jerusalén celestial, ya no existe la bestia, ya no existe la serpiente, ya no existen las plagas aquellas, ¿sí? Todo eso se acabó, ¿no? Y ahora todo es nuevo, ¿no? Aquí es donde ya tenemos que ir entendiendo las cosas. En este mundo hay personas que no ven nada bueno, ¿sí? Nada bueno. Y hay personas que ven muchísimas cosas buenas, ¿sí? La diferencia no está en el mundo. La diferencia está en ellos. O están en la condición vieja o en la condición nueva, ¿sí? El libro del Apocalipsis no tiene tiempo en su mensaje. Está bien colocado en el tiempo, ¿sí?
pero su mensaje es para todos los tiempos. Y quienes de ustedes hayan tenido una transformación fuerte, así de esas que uno dice, salir renovado, ¿verdad? Aunque mis vestiduras hayan estado sangrientas, ¿sí? Como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Le resultará muy claro. Eh, leí hace un momentito, ¿verdad? Cuando, ahora aquí, el capítulo 21 al inicio, ¿no? Dice, voy a volver a leer otra vez el texto. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. ¿Y por qué habla del mar? ¿Y por qué el mar ya no existe? ¿Saben de dónde salía la bestia del mar? ¿Sí? ¿Saben qué fue lo que destruyó a la humanidad en tiempos de Noé? Las aguas, ¿sí? Entonces, el mar no existe ya, significa que ya no existe esa realidad de donde sale la bestia. Entonces, vamos a decir así, se ha acabado una manera de pensar, una manera de vivir la vida, ¿sí? Y entonces somos constituidos en nuevas criaturas. Este es el mensaje verdadero del Apocalipsis, ¿sí? El mensaje esperanzador, ¿sí? Veamos si alguna otra cosita y si no, entonces empezamos nuestra conclusión. No, sería algo así, nada más. Entonces, tratamos de estructurar, vamos a decir así, el mensaje del Apocalipsis y bueno, Padre, y hacemos, sí, disculpa, voy a hacer una pregunta. Precisamente en Apocalipsis 21, el versículo 8, dice que es la segunda muerte. O sea, ¿cómo se interpreta eso de la primera sí, muerte y la segunda claro, muerte? claro. Entonces, los mártires murieron, pero esa muerte no fue definitiva, es decir, murieron, ¿sí? Y la segunda muerte es la muerte espiritual, ¿sí? Esa sería. La primera muerte es la de los mártires, o sea, la muerte biológica, y la segunda muerte, pues es la de aquellos que se pierden a Dios, se lo pierden, ¿sí? Sí, no sé si alguna otra pregunta antes de que yo haga una pequeña reflexión sobre esto. Donde dice precisamente los que no van déjeme nada más, creo que sí, sí, 22. No, perdón, 21, donde dice, estos son los que no van a tener parte porque no está su nombre escrito en el libro de la vida. Sí, volvemos otra vez al lenguaje simbólico, ¿sí? No hay ningún libro, ese es el libro de la vida, es un símbolo de lo que es el designio de Dios, ¿verdad? Y de aquí muchos teólogos y muchos, ¿verdad? Consideran que esta es una descripción del infierno, ¿sí? Es decir, que habrá personas que se pierdan a Dios para siempre, ¿verdad? Y ya sin regreso. Ese de aquí es uno de los textos de donde se saca esto. La teología, que no se basa en un versículo, se basa en todos los que tienen referencia a estos y además en lo que ya hemos dicho, ¿verdad? En la cultura y todo ese asuntito, señalan que nosotros traducimos por eternidad la expresión por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y bueno, pues no hay así como mucha así. Y como así como el azufre y como el fuego y cosas por el estilo, ¿verdad? Pongo un ejemplo muy sencillo. En el Evangelio, si mal no me recuerdo de Mateo, Jesús habla de la gehenna del fuego que no se apaga. La gehenna eran los basureros de Jerusalén, que nunca se apagaban porque siempre echaban basura. Entonces, el fuego que no se apaga, o sea, que quema o sea, en cuanto llega se lo quema y no se apaga, es porque no se apagaba ese fuego. Quienes estaban fuera de contexto decían, es un fuego eterno porque no se acaba, ¿sí? Entonces, habla de la pérdida de Dios. Hay muchísimas dudas sobre el hecho de decir, porque aquí el Apocalipsis habla de los perseguidores, habla de los romanos o del emperador.
Y sería algo así como decir que todos los romanos y los soldados romanos y los que martirizaban pobrecillos ahí obedecían, se fueron al infierno, ¿verdad? Una cosa muy difícil de sostener si nosotros entendemos la Biblia en su totalidad, es decir, si nosotros tomamos diferentes textos. Uno que ya hemos comentado anteriormente es el del Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo, ¿verdad? Porque en el libro del Apocalipsis habla, yo lo señalé por allí, a ver si ahorita lo puedo encontrar, de que el castigo de la bestia es la descarga de la furia de Dios, sí, como si Dios tuviese furia, ¿no? Y como si Dios castigara porque está furioso. Ok, entonces esto pues es muy difícil de sostener, ¿verdad? Bueno, quien lo sostenga, bueno, pues lo respetamos, pues, pero es muy difícil de sostener. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, decimos, claro, está hablando en términos, como ya lo comentamos, apocalípticos, o sea, en el cielo hay un combate, los números son simbólicos y por lo tanto, por los siglos de los siglos, pues también es medio simbólico, el fuego es simbólico, el azufre es simbólico, ¿sí? Entonces necesitamos decir, a ver, y bueno, aquí yo digo una palabrita, ¿verdad? El hecho de decir, después de que se juntan todos los textos, se trata de entender a Dios, etcétera, etcétera, ¿en qué consiste esto, verdad? Esto de la segunda muerte y cosas por el estilo. A nosotros, lo vuelvo a repetir otra vez, como la pregunta que se me hacía sobre el diablo, ¿verdad? Decía, pues bueno, no me lo han presentado. O sea, está bien difícil hablar de una realidad del más allá, ¿verdad? Lo hacemos como podemos con el más acá. Bueno, y hay una forma de hacer teología que se llama analógica, teología analógica. La analogía es el hecho de decir la figura mental o existencial que más se parece a esta realidad celestial es esta, ¿verdad? Bueno, entonces, lo voy a decir así muy simplotamente, ¿eh? Hay personas que se amargan la vida. Nadie se las amarga. Se amargan la vida. Y por más que uno las quiera salvar, se siguen amargando la vida. Es decir, su modo de pensar los hace incapaces de asumir la belleza de la vida, ¿sí? La bondad. Entonces están enojados y hay que soportarlos y paz, ¿sí? Y hay gente que se muere así. Es decir, personas que no necesitaron ser castigadas por nadie y solitas se perdieron de la belleza de la vida. ¿Okay? Esta me parece que es la imagen más parecida. ¿Cómo es el castigo? La teología dice, el mayor sufrimiento es no tener a Dios. No hay regreso, no lo sabemos, ¿sí? Es eterno en el sentido, ¿cómo decir? En el sentido de que, como lo entendemos, o sea, sin fin, ¿sí? No lo sabemos. Hay personas que asumieron una enseñanza, ¿verdad? Que ahorita pues, se me hace fácil ponerla como ejemplo, sobre sexualidad, ¿no? Ahora ya la discusión es mucho más abierta, pero digamos que hasta el Concilio Vaticano II se decía que en cuestión de sexualidad no hay materia leve, todo es materia grave. Así es de que si una persona tenía un mal pensamiento sexual, era pecado mortal, y si se moría en ese momento, se condenaba eternamente, ¿sí? Ustedes nada más piensen. Un castigo peor que cadena perpetua. Mucho peor que cadena perpetua, además con tormentos por un pensamiento, ¿sí? Entonces, este tipo de, no sé si llamarle crueldades espirituales, es por tomar al pie de la letra una cosita y luego otra, y luego otra, y luego otra, y pum, se arma entonces una cosa así, ¿sí?
Y entonces lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De diferentes formas es que Dios no condena, que uno se condena solo. Segundo, la condena no es de tipo material, es de tipo espiritual. Y el máximo sufrimiento es perderse a Dios. Nosotros no tendríamos autoridad para decir, fíjese que fulanito de tal está en el infierno. ¿Mm? O sea, hubo un tiempo en el que con mucha facilidad se decía eso. Incluso, bueno, ya entramos un poquito en el tema. Hay personas muy asustadas, de veras muy asustadas, que afirman que hay mucho más gente en el infierno que en el cielo. No sé de dónde sacan el dato, no sé, pero consideran así. Si yo fuera Dios, pues me preguntaría si yo habría creado a todas las criaturas con un amor inmenso, bueno, para mandar a la mayoría al infierno. O sea, son cosas muy difíciles de asumir y son clásicas de un razonamiento tenso, yo diría así, un razonamiento rígido, que, como decía, se construye, es decir, se ve un texto y luego se quedan impresionados de ese texto, se les olvidan muchos otros, y luego otro texto, y luego otro, y sí, ya a un cierto punto está la cosa, pero así, ¿sí? Y entonces Dios es un personaje al que hay que temer, al que hay que tenerle miedo, ¿verdad? Al que hay que estar en forma sumisa, no sé, así para que no, sí, no le vamos a hacer enojar, cuando es un Padre amoroso, misericordioso, etcétera, etcétera, al que hay que conocer. Yo lo digo, pues, o sea, con mucho respeto, pero hay personas que parece que conocen muy bien al diablo y pareciera que no conocen a Dios. Yo les sugiero que con un poquito de humildad no crean conocer tanto sobre el diablo. O sea, no sé, es una red, ¿sí? Pero tenemos mucho que conocer sobre Dios, muchísimo. Y a mí me parece el reto más fuerte. El Apocalipsis es una representación de esto, ¿sí? Yo me pregunto, ¿cómo, teniendo el Apocalipsis un mensaje tan hermoso como decir, Dios me está diciendo que si yo soporto la prueba y sigo y salgo de la prueba, seré criatura nueva y todo será nuevo? ¿Cómo es que el libro del Apocalipsis lo considero como un libro catastrófico? Es un desconocimiento craso del libro del Apocalipsis. Igual que el desconocimiento de muchas otras cosas, nuestro desconocimiento de Dios y cosas por el estilo. Habiendo dicho lo que dije, me dará mucho gusto recibir preguntas difíciles, ¿sí? Es decir, sí, porque de veras, sé que hay gente muy asustada. Tú misma, Gisela, me has dicho que hay gente que ni quiere ver el libro del Apocalipsis porque ya el puritito libro genera miedo, ¿sí? Entonces, digo, bueno, sí. Entonces, si nosotros en nuestra vida aceptamos los retos, aguantamos los trancazos, aguantamos las crisis y las luchas y seguimos optando por el amor, seguimos optando por Dios, por la bondad, ¿sí? Es seguro que saldremos como campeones mundiales de box, pero, o sea, medio sangrientos, ¿sí? Pero será maravilloso. Hay una canción, bueno, ya medio viejita, ¿no? Que se llama Felicidad. Y dice, nada es nuevo, solo que te conocí. ¿Sí? El cielo tiene un nuevo color. O sea, todo lo veo nuevo, pero nada es nuevo. Soy yo que conocí a alguien, ¿verdad? Con amor. Y eso hace que yo mire todas las cosas de un modo nuevo. ¿No? Entonces, el mensaje del Apocalipsis es ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros nos encontremos en situaciones en las que parece que todo se derrumba, lo decíamos desde el principio, ¿sí?
Veamos el mensaje del Apocalipsis y veamos que Dios nos dice, el mundo está lleno de plagas, o sea, hay muertes, hay guerras, hay así, lo dice muchas veces. Habrá situaciones en las que parece que el mal, y no digo el malo, el mal, la mentira, la injusticia, las calumnias, los chismes, las traiciones, etcétera, etcétera, sí, son siempre, ahí están dichas ahí, y habrá momentos muy críticos, ¿sí? Dios, el libro del Apocalipsis nos dice que Dios no nos va a tratar como un padre consentidor, no nos va a hacer chiquiaditos consentiditos, ¿sí? Está ahí toda la batalla, ¿sí? Pero nos dice que con un poquito de paciencia veremos el triunfo, ¿sí? Y ese triunfo no es que se acabaron aquellos nada más o se acabó aquello y yo me quedé igual. No, la cosa es que yo no me quedé igual. Lo más maravilloso es que yo no me quedé igual, ¿sí? Ya pasó todo eso, perfecto, la bestia ya fue tirada donde estaba. Sí, muy bien. Qué pena que nada más fuera eso, ¿sí? No, hay algo mucho más bello y mucho mejor y mucho más rico, ¿sí? Dios me hace criatura nueva. Y nosotros, por eso, digamos que la siguiente vez va a ser el tema, ¿sí? Dios hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Pero no de una manera facilita, ni magiquita, ni rapidita. Es todo un proceso sumamente rico. Bueno, este es el mensaje del Apocalipsis. No sé si hay alguna reacción final. Ya el tiempo también se nos ha consumido. Tenemos una pregunta, padre, que dice, padre, me gustaría escuchar su opinión sobre la teología liberal y la conservadora. Sigo al padre Fortea y me gusta la manera de afrontar este tema delicado. ¿Al padre qué, perdón? Fortea. Ah, sí, bueno, no lo conozco. Este, em, habría que ver la clasificación de teología liberal y conservadora, ¿sí? Podríamos decir los liberales y los conservadores, ¿sí? Yo creo que ambos tienen algo de verdad y también algo que corregir, ambos, ¿sí? La conservadora, bueno, pues nos ayuda a conservar algunas cosas importantes. La liberal nos ayuda a abrirnos a los nuevos retos que va viendo por allí, ¿sí? Pero esa clasificación de teología liberal y teología conservadora no existiría como tal. Existiría, por ejemplo, la teología de la liberación, la teología liberal, pero es otra cosa, me parece un poquito distinta de la que está diciendo. Más bien serían como dos tendencias, la tendencia liberal y la tendencia conservadora, ¿verdad? Si luego se puede especificar un poquito más esta pregunta, pues la podremos también comentar, ¿verdad? Un Muy poquito bien. más adelante. Teresita Durán dice buenas tardes, padre. Sonia Mesa dice buenas tardes, es un gusto verlo, padre Octavio, muchas gracias por su valioso tiempo. Susana Nuno dice buenas tardes, es un gusto escuchar sus reflexiones y enseñanzas, muchas gracias, padre, por compartir. Marichu Herrera dice buenas tardes, padre Octavio, qué delicia escucharlo. Y Gabriela Padilla le dice hola. Hola a todos y muchas gracias y muchos saludos. Y Y como decía, pues la próxima vez tratamos de ver la aplicación a nuestra vida personal, ¿verdad? Y pues habrá el tiempo para, si hay preguntas, ¿verdad? Porque yo sé que son temas también que a mucha gente le simbran, ¿verdad? Ujú. ahorita que usted comentaba, padre, o sea, que es un libro que a veces no leemos y cuando lo leemos nos centramos más en la parte que nos da miedo y yo creo que hay mucha gente, como usted mismo lo comentó ahorita, yo lo veo, por ejemplo, en mi niño, que luego se queda, bueno, pero entonces el diablo sí existe o no existe, y cómo es, y qué forma tiene, y como usted dice, o sea, somos tan terrenales que a veces queremos ponerle como figuras y como precisamente muchas películas y muchos cuentos y muchas cosas traen esas imágenes, pues nos quedamos con que así son, o sea, cuando realmente, y digo también, platicábamos en alguna ocasión usted y yo, eso de abrir puertas y todo, y entonces se, ¿Sí? se toma mucho esto de que, bueno, es que le abres la puerta al demonio, pero realmente nos enfocamos tampoco en abrirle la puerta a Dios y realmente conocer a Dios, o sea, como que a veces nos interesa más el conocer al demonio que a Dios, realmente. Mm.
Claro, claro. Sí, y este puntito de que a veces uno no sabe que le abrió la puerta al demonio, el problema es que uno no sepa, o sea, ¿por qué tanta inconsciencia? ¿Por qué tanta falta de capacidad para saber qué se me mete? O sea, cualquiera se me mete, ¿sí? Ahí tendríamos que cuestionar nuestra madurez humana, ¿sí? Y nuestra capacidad de ser conscientes, ¿sí? Pues Sí, cualquiera se me mete, pues no. precisamente, casi que puedo decirles y compartirlo con todos que mucho de esto empezó precisamente por un comentario de una persona católica que hizo ciertos comentarios y precisamente hablaba de estos 1000 años que, o sea, dice, pues es que el demonio como ahorita ya está suelto, porque pues ya pasaron los 1000 años en que estuvo encadenado y ya lo desencadenaron, pues ahorita estamos precisamente en este punto, o sea, y es todo esto que está pasando. Claro, pero si conociera la historia, vería que no estuvo amarrado 1000 años. O sea, los primeros 1000 años fue un montón de desastres en la historia, ¿sí? Entonces, pues amarrado o desencadenado, pues da lo mismo, entre comillas, ¿sí? Y volvemos otra vez, los números si se toman como matemáticos y no como simbólicos, bueno, pues está bien. Yo soy consciente de que, pues, para algunas personas puede ser muy descuadrante este asunto. Tranquilas, mantengan su idea, pues. Pero, como dice San Pablo en Primera Corintios, no juzguen a los otros, ¿verdad? O sea, sí, si yo necesito que el diablo exista, bueno, pues que exista, pues, pero, perdón, que exista de un cierto modo, o si yo estoy seguro que lo conozco muy bien y cómo actúa y que lo que sea, bueno, está bien, continúen. Pero, pues lo que nos invita San Pablo, ¿verdad? Es a decir, bueno, pues sí, ese es mi modo de entenderlo, pues habrá otros y pues claro, me será muy difícil entenderlos, pero ¿verdad? Y eventualmente este problema, ¿sí? De lo conservador y liberal precisamente, ¿sí? O este problema de quien cree ciertas cosas y quien ya las superó, es un problema de todos los tiempos, ¿sí? San Pablo lo afronta directamente con la comunidad de Corinto. ¿Mm? Lo vimos en las bienaventuranzas, sobre todo en la de los puros de corazón, ¿sí? Y pues yo les invito a seguir madurando en nuestra fe y en nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, ¿sí? Y como lo comentaba en alguna otra ocasión, todas estas cosas que yo les he dicho, les he dado los fundamentos, las referencias y todo ese asuntito, y les hablo a la inteligencia de ustedes. No les pido que crean lo que yo dije, nada más porque yo lo dije, eso no. Sino que todos tenemos inteligencia, todos tenemos posibilidad de ir a ver las cosas, ¿sí? Y de ver que pues, los números son simbólicos. No sé si se requieran más datos, entonces decir que ya pasaron los 1000 años, pues ya pasaron muchos, pues sí, pues, pero en fin. Ok, bueno, no sé si algo más por ahí. Castellanos dice muchas gracias Gisela y el padre Octavio. Y Teresita Durán nos dice, mi mami que leyó toda la Biblia y diario la meditaba decía que el Apocalipsis es el libro de la revelación del amor de Dios. Veo que Eso, tenía toda perfecto. la razón. Ahí está, perfecto, me parece muy bien. Muy bien. Para los que nos están viendo, y ahorita el padre comentó que lo vimos en la meditación sobre las bienaventuranzas. Si no vieron esos videos, están en nuestro canal de YouTube, también están aquí en nuestra página de Facebook. También si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre ellos, nos los pueden hacer y estamos en contacto con el padre. Y como dice el padre, creo que es ahorita un muy buen tiempo. Ya vimos casi todos los capítulos de la Biblia, del Apocalipsis, perdón, que el padre ya nos fue como ayudando como a digerir. Si hay alguna duda, algo que no queda claro, algo que todavía nos causa un poco de como de miedo o de angustia, o simplemente como que queremos saber, por ejemplo, yo le iba a preguntar al padre sobre el mar y justo en ese momento lo contestó y dije, está perfecto, o sea, porque me llama mucho la atención que usa ciertos, o sea, como usted dice, casi todos son símbolos y pues para nosotros el mar significa pues el agua que está ahí, pues ya no va a existir, pues como pero digo, es importante que si tenemos alguna duda, la verdad es que es una muy buena oportunidad porque el padre nos está ayudando muchísimo y aparte nos está dando su tiempo, que se lo agradecemos bastante, Con padre. mucho gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ok, Bueno, entonces nos vemos la semana que entra, si Dios quiere, padre. Muchísimas gracias. perfecto. Al contrario, y que tengan buena semana. Gracias. Igualmente, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a todos.
Nos vemos.